las empresas españolas ya están preparadas, no todas, pero hay, yo diría, un 20 y un 30% que ya han oído hablar de innovación abierta, que ya han leído, que ya han visto ejemplos de competidores suyos fuera de España que la están aplicando y ya están listas. Y algunos incluso nos llaman, queremos que vengáis a presentarnos, que nos contéis, que veamos qué podemos hacer para los empleados, para los consumidores, para nuestros socios, y así estamos. Estamos trabajando muy duro y con muchas ganas. Yo creo que en general sí, todavía cuesta mucho. Algunas de las preguntas demostraban la sensación de ya, pero es que aquí no se puede innovar, mi jefe no me deja. Pues deja al jefe y monta tu empresa. Yo creo que eso es verdad, sigue habiendo un peso muy fuerte, pero yo creo que la gente está empezando a innovar. Yo creo que el balance es magnífico. Yo creo que a las 48 horas se había cubierto con creces el objetivo anual que habían planteado de participación. Luego ya tienen más de 1.200 ideas, hay ideas magníficas, hay ideas que ya están poniendo en marcha. Yo creo que la innovación es el único recurso que tenemos la gente normal, el trabajo colaborativo. El que más coopera, más rápido avanza hacia la innovación y hace innovaciones de mayor interés. Porque es cuando ha llegado la red. Antes no teníamos a la red, no estaba popularizada, no la usaba todo el mundo, no había 150 millones de tíos en Twitter, 200 en Facebook, no sé cuántos millones en Twenty, y también porque los jóvenes llegan. Los viejos hemos sido siempre gente reacia a la innovación y los jóvenes ahora son los que mandan. Estar dispuesto a sufrir la transparencia. Estar dispuesto a poner bajo la vigilancia de todos los participantes las decisiones y reconocer que la retribución tiene que estar basada en el mérito y no en tu posición o en tu historia. Creo que hay muchos jóvenes viniendo con fuerza, que han nacido con el internet, que están buscando trabajo, que están siendo a la universidad y que muy probablemente sean los que den las ideas necesarias para innovar y para crecer a las empresas que están ahora mismo un poquito más paralizadas. Es real y ya está aquí, a mí me parece una pasada, y también porque había ejemplos prácticos, o sea, hablar en abstracto no sirve para nada. Había ejemplos como lo de Banco de Sabadell que me han encantado. Creo que es el camino a seguir porque las empresas normalmente son estructuras muy cerradas y es necesario abrirse, compartir el conocimiento, así que me ha parecido muy interesante. Aquí no le ha pasado lo de tener ideas, pues yo que sé, para tu banco o para... y pensar, pues ni siquiera anotártela, ¿no? Porque ¿a dónde van a ir a parar esas ideas? Sin embargo, tener un sitio o que tu banco, tu seguro te abra la puerta a eso, yo creo que es bueno. Hacer una especie de motivación o de incentivación para los empleados, una competición sana entre ellos para dar ideas y para ir creciendo en la empresa y darse a conocer, creo que es a todas luces positivo para las empresas. Lo que decía Agustín Cuenca, que salvo que seas un genio, las mejores ideas siempre están fuera.